hay una práctica espiritual que es el meollo de la cosmovisión tradicional, que aspira a la gloria del alma en la tierra y tras la muerte. Porque tan alta vida espero que muero porque no muero, que dice Santa Teresa. No hay aspiración más aristocrática, más elevada y que tenga un efecto transformador y anagógico para el alma como ese autoconocimiento apolíneo. Llega a ser quien estás llamado a ser, conviértete en quien eres, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Lo importante es entonces ese camino espiritual y lo demás es necesario, pero no lo importante. La modernidad niega eso. El propósito de vida no es un propósito espiritual, sino un propósito material de progreso, incomodidad, confort y prosperidad. Y al mismo tiempo se niega que hay una dimensión espiritual latente y potencial en el alma humana. Se niega que haya un centro y vertical, que exista una dimensión supraindividual de la personalidad. El mundo está lleno de posibilidades y de oportunidades y de ocasiones. Dios no se aparta, Dios no se muda. No estás solo, no estás a la intemperie, nunca. Hoy tengo el honor de conversar con el gran Gonzalo Rodríguez, uno de los pensadores más lúcidos del ámbito hispano, amigo, persona con la que apetece de verdad hablar, y bueno, que regresa al canal para conversar de su último libro, El apellido del lobo, Orientaciones espirituales para jóvenes guerreros. Es un llamado a despertar el alma heroica, ¿no? Y hacer frente a esa infame modernidad que nos ha desarraigado espiritualmente y nos ha abocado al nihilismo, ¿verdad? Entonces, bueno, Gonzalo nos convoca a una cruzada interior y exterior, ¿no? A la restauración del hombre como guerrero espiritual, a la libertad que surge de la verdad. Entonces, el lobo ha aullado, el combate ha comenzado. ¿Cómo vas a responder tú al llamado del espíritu? Esa es la pregunta, ¿verdad, Gonzalo? Bienvenido. Bueno, es encantado de volver. Para mí es un honor volver a estar aquí contigo. Muchísimas gracias por haberme convocado a hablar además de mi último libro. Y efectivamente el libro apunta en la dirección que tú has dado. Apunta exactamente a esa idea de el guerrero espiritual, la forja del alma de acuerdo a la verdad, la libertad que es fruto de la verdad y que por tanto es una libertad armada de sabiduría y de fortaleza interior, más allá de los engaños de nuestra propia egoidad y de los engaños de un mundo desarraigado de cualquier concepción espiritual sólida, ortodoxa, central y vertical. Y entonces, bueno, pues tiene, por un lado, un elemento, por decirlo así, de resumen, resumen del ideario de la cosmovisión tradicional para los tiempos que corren, de manifiesto, de llamada, de decir, oye, a la carga, esto es una cruzada dentro de ti y fuera de ti, la lucha con el dragón que decía mi maestro Antonio Medrano, y en cierta medida también tiene ese elemento de actualización de las enseñanzas de mi maestro Antonio Medrano o de la escuela perennialista que yo he trabajado mucho, de Ébola, de Non, Schuon, pero no solo eso, sino que como ves en el libro, de un glosario de términos filosóficos que provienen del platonismo, del hinduismo, del budismo, del cristianismo, de la mística cristiana, de la épica celto-germánica o de las leyendas medievales del Santo Grial e incluso los cuentos de hadas. Pues todas esas fuentes para encontrar palanca de fuerza y de sabiduría en esa cruzada interior, en esa cruzada exterior y a la contra de las tinieblas babilónicas de nuestro tiempo. Claro que sí, claro que sí. Mira, quizás para como pistoletazo de salida de la conversación, el otro día me ha pasado un buen amigo, Andrés Yáñez, cuando supo que tú y yo tendríamos esta conversación, un texto que te quiero leer, porque me pareció una introducción perfecta, ¿no?, para esta conversación. Es de Konstantin von Hofmeister, perdón, y dice así, dice: Julius Evola habla a través de un trueno, no ofrece consuelo, ofrece metamorfosis. La juventud, dice, se encuentra en la puerta ardiente entre dos mundos. Por un lado, la torre desmoronada de la civilización moderna, blanqueada por abstracciones, hinchada con el culto a la cantidad. En el otro, el resplandor distante del orden sagrado, un reino donde el significado vive a través de la forma y la existencia sigue el pulso del mando vertical. La juventud no debe vagar, debe ascender. Ébola no instruye a los jóvenes a simplemente cuestionar, exige que encarnen el principio de la revuelta a través de la forma. No hay consuelo en esta demanda
solo invitación a la gloria. Cada nervio del cuerpo debe estar dirigido hacia una idea que vive en la médula, una idea que habla con la voz del imperio. No solo Roma, no solo Japón, no solo Germania, más bien el alma eterna guerrera que corre debajo de todos ellos como un río dorado. La juventud no es potencial bruto. La juventud es la llama que lame el cielo del colapso y canta de la resurrección. Madre mía, qué maravilla. Secundo todas y cada una de las palabras que has leído. Exactamente esas son las enseñanzas del barón Julius Evola y humildemente, esa es la enseñanza que yo trato de trasladar en realidad en todo lo que hago y que de manera sumaria, de manera resumida, sintetizada, pero con vocación de contactar con el alma de quien me lea, he querido trasladar en mi último libro. Este libro, El aullido del lobo, orientaciones espirituales para jóvenes guerreros, efectivamente apela a una transformación anagógica, vertical de la persona. Una elevación de la persona a la dimensión supraindividual del sujeto, más allá de esa cápsula de egoidad psicofísica y emocional donde está el sujeto traumado, neurótico, preocupado, fastidiado. Bien, pues cultivar la dimensión de verticalidad, centralidad, conciencia, presencia, poder sobre uno mismo, dominio de nuestro campo mental, rectitud afilada en el discernimiento, acción pura, entregada y abnegada, recogimiento en silencio y oración. Es decir, hay una práctica espiritual que es el meollo de la cosmovisión tradicional. No es una fe, no son unos argumentos, ni siquiera un ideario filosófico-teológico. Es ante todo una práctica que aspira a la gloria del alma en la tierra y tras la muerte. Porque tan alta vida espero que muero porque no muero, que dice Santa Teresa. Claro que sí. Por cierto, Gonzalo, a mí me ha encantado cómo has definido en el libro la modernidad como antítesis de la tradición sapiencial, ¿no? La modernidad es esa bestia de 7 cabezas y 12 cuernos que nos engulle, ¿no? Pero algunas personas, claro, dicen, bueno, pero ¿qué tiene de malo lo moderno? ¿Verdad? Vivimos en un mundo moderno, yo soy un hijo de mi tiempo, de hecho, incluso tiene una acepción la palabra moderno de mejor, ¿verdad? Porque está más avanzado, va más adelante, supera lo anterior. Sin embargo, la modernidad, el concepto que tú manejas de modernidad, eh, tiene sus particularidades, ¿verdad? Y explica de alguna manera este nihilismo al que estamos abocados, ¿no? Esta falta de sentido, esta desconexión, este desarraigo espiritual, ¿no? ¿Qué es la modernidad, Gonzalo, tal y como tú la entiendes? ¿Y por qué la tradición sería, digamos, el contrapeso y la palanca, claro, que nos permite superar todo eso, ¿verdad? Y regresar a la pureza del espíritu y despertar el guerrero interno? A ver, palabras como tradición y modernidad son tan coloquiales que nos pueden confundir y efectivamente parece que lo moderno es el progreso económico, técnico y científico. La tradición puede ser una cosa oscurantista o simplemente el folclore, las fiestas populares, pero en el libro nos movemos en las coordenadas del perennialismo, de la tradición como Sofía Perennis, y entonces es distinto. La tradición, en este sentido perennialista, es cultivar el ejercicio de autoconocimiento al que nos invita Apolo en su oráculo en Delfos. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. No hay aspiración más aristocrática, más elevada y que tenga un efecto transformador y anagógico para el alma como ese autoconocimiento apolíneo. Llega a ser quien estás llamado a ser, conviértete en quien eres, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Lo importante es entonces ese camino espiritual y lo demás es necesario, pero no lo importante. La modernidad niega eso. La modernidad niega que exista lo importante o confunde directamente lo importante con lo necesario. El propósito de vida no es un propósito espiritual, sino un propósito material de progreso, incomodidad, confort y prosperidad. Y al mismo tiempo se niega que haya una dimensión espiritual latente y potencial en el alma humana. Se niega que haya un centro y vertical, que exista una dimensión supraindividual de la personalidad, que exista una dimensión de aseidad, desde la cual, como el auriga, el carro y los caballos platónicos, controlas, gobiernas y hegemonizas tu propia esfera individual de personalidad
que ya no está condicionada al vaivén de las cosas del mundo, sino que pues capaz de, por decirlo así, cabalgarlas, surfearlas, atravesar la vida sin quedar atrapado en ella. Bien, pues esas ideas de la cosmovisión tradicional se contraponen al tipo humano posmoderno, alienado, neurótico, depresivo, adicto a su mero ente samsárico, adicto a su individualidad puramente fenomenológica, contingente, biográfica y existencial. Bien, pues la cosmovisión tradicional libera de dicha alienación y adicción y te permite establecerte como hegemonicón, como autarca de ti. Entonces, son antitéticas las cosmovisiones. El tipo humano que genera la modernidad es el tipo humano de la alienación. El tipo humano que genera la cosmovisión tradicional es el de la liberación. ¿Liberación de qué? Respecto de tu propia ignorancia, respecto de esa mera individualidad fenomenológica que pretende afirmarse como perenne cuando es tan transitoria, efímera e impermanente como todas las cosas. Entonces, hay un acto de necedad e ignorancia profunda en el proyecto moderno de civilización, que pretende emanciparse de todo principio de autoridad espiritual y de ejercicio y disciplina de autoconocimiento. No pierdas el tiempo con esas tonterías. Esa es la vida práctica del despliegue de lo necesario, del progreso del materialismo científico-técnico, donde solo la humanidad encontrará su destino. De hecho, aparece la idea de lo utópico, ¿verdad? En algún momento en el futuro habrá un paraíso terrenal. Mentira. Nunca habrá paraíso terrenal. Todo lo que nace muere y la vejez y la enfermedad te espera. No hay arreglo posible. Todo es efímero, transitorio, impermanente. Hasta el sol mismo se apagará. Déjate de rollos. Del samsara no se avanza en la horizontal del espacio-tiempo que dice Buda. Hay un centro y una vertical que te da la invulnerabilidad respecto de esa dimensión puramente samsárica de la existencia o fenomenológica de la existencia. Bien, pues el camino espiritual de la tradición es ese. Y el camino nihilista de la modernidad es este otro. Por sintetizarlo, que siempre me enrollo. Cristo dice, la verdad os hará libres. Cristo dice, la verdad os hará libres. Y en esa frase sintetiza la tradición. ¿Qué es lo que dice la modernidad? La libertad os hará verdaderos. El ejercicio libérrimo de tu individualidad contingente, existencial y biográfica, me gusta, no me gusta, me apetece, no me apetece, quiero, no quiero, deseo, no deseo, el ejercicio libérrimo de tu subjetividad te llevará a la verdad. Bien, pues entre el engaño luciferino de la libertad os hará verdaderos y la enseñanza crística de la verdad os hará libres, se puede discernir qué cosa es la cosmovisión tradicional y qué cosa es la desviación moderna. No sé si me he explicado, más o menos, creo que sí. Totalmente, totalmente. De hecho, en tu libro me gusta cómo lo articulas, ¿no? Cuando dices que la consigna evangélica de la verdad os hará libres, tú dices textualmente la verdad como la raíz y asiento propio del ejercicio de la libertad. Ahora bien, la libertad os hará verdaderos, esa es la libertad ejercida por sí misma y no como fruto y consecuencia de la verdad. Creo que este es uno de los grandes problemas de los que no se habla tanto como se debería en el mundo moderno, que es el tema de la libertad. Porque finalmente, si lo pensamos, tanto el hombre tradicional como el hombre moderno, todos quieren ser libres. La cuestión es qué es la libertad, cómo definimos libertad. Hombre, hoy hay quien podría decir, no, pues la libertad es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, ¿no? Siempre y cuando eso no atropelle los derechos y libertades de terceros, ¿no? Ah, pues sí, pues eso es libertad, pero claro, ¿esa definición de libertad es una definición absoluta o es una definición tuya particular? Entonces, si es una definición absoluta, me vas a tener que justificar o argumentar cómo y por qué sé yo que eso tiene ese cáliz de absolutismo, de verdad trascendental a la que yo me debo acomodar. Y si no tienes cómo explicarme eso porque careces de la teología o de la cosmovisión adecuada para explicármelo, no te queda más que reconocer que estás dándome una definición subjetiva de libertad que debe convivir con muchas otras definiciones de libertad que son igualmente válidas. La cuestión entonces es cuál se impone sobre las demás, la de mi ley o la de aquel señor llamado Pepito. ¿Y por qué tiene más derecho mi ley a imponer la suya? Fíjate que es muy interesante lo que estás planteando porque la ideología matriz del despliegue de la modernidad es lo que comúnmente llamamos liberalismo, que básicamente es la afirmación de la libertad individual. Libertad individual a la cual se contesta después desde los socialismos a través del fetiche que se hace de la idea de clase social alienada por la libertad individual egoísta de la burguesía. Es decir,
el liberalismo es en realidad el que genera el hijo bastardo del socialismo que se marida con ese otro hijo bastardo del nacionalismo. Pero el liberalismo es casi la madre del cordero. Donoso Cortés lo explica muy bien, ¿eh? El liberalismo es la madre del cordero de la modernidad. Bien, el sujeto político del liberalismo es la libertad individual irredenta, ¿eh? El despliegue libérrimo de la subjetividad. Cuando los liberal conservadores a día de hoy se lamentan de la posmodernidad, la deconstrucción y el globalismo, se lamentan porque no son conscientes de que no está ocurriendo sino lo que cabía esperar. El liberalismo decimonónico, por causa-efecto, nos trae a la posmodernidad del siglo XXI. No ha pasado nada que no cabiera esperar. Donoso Cortés así lo explica cuando dice, ojo, esto que estáis trayendo destruirá la patria, destruirá la familia, destruirá el alma. Entonces, esa definición de libertad, el mundo moderno la hace de esa manera, donde la libertad te conduce a la verdad. El ejercicio de tu subjetividad conduce a la verdad. El mundo tradicional es justo lo contrario. Asienta el ejercicio de tu voluntad alineándote con la verdad. Con la verdad mayúscula de lo espiritual, con la verdad minúscula de las cosas del mundo. Vive conforme al orden del ser y la verdad de las cosas. Actúa conforme al orden del ser y la verdad de las cosas. En el mundo hindú, que has visto que lo trabajo bastante en el libro, recuerda que se maneja un concepto que a mí me encanta, propio de la tradición indoeuropea, de Oriente a Occidente. Platón lo usa en otros términos. En la India lo llaman dharma. Todo está ordenado. El ser humano tiene que tener una vida dhármica. Si te alineas con el dharma, tu vida tiene plenitud y nobleza. Y estableces instancias interiores libres respecto de tu mera individualidad samsárica, fenomenológica y contingente. Bien, pues la modernidad es adármica, contraria al dharma. Le importa un bledo el orden del ser y la verdad de las cosas. De hecho, la verdad de las cosas y el orden del ser es algo tiránico, que de manera déspota se superpone a la subjetividad individual, que quiere reclamarse, ¿no?, de manera luciferina, yo. Bien, frente al yo de la individualidad moderna, luciferina, el yo de la tradición solo puede decir yo si lo dice desde la verdad de las cosas y el orden del ser. Entonces, en el libro se reivindica mucho la idea de libertad, pero es una libertad que no es, por decirlo así, fruto de elegir mucho en el mercado, como dicen los liberales. Libre es quien tiene mucho para elegir. Libre es quien es invulnerable. Libre es quien está descondicionado. Libre es quien tiene conciencia, presencia, aseidad y acción pura. Libre es quien hace de su soporte psicofísico y emocional el canal del arete. Lucidez, conciencia, presencia. Libre de todo temor y todo apego. Solo el hombre descondicionado puede ser libre. Y solo el camino espiritual te descondiciona. Como le pasa a los santos, en las leyendas de vidas de santos, ¿verdad? Invulnerables a las flaquezas del mundo. Como le pasa al bonzo budista que se quema en el Vietnam. ¿Recordáis esa imagen, verdad? Llegó a ser portada de un disco de rock de Rage Against the Machine, ¿verdad? Poco se ha pensado en esa foto. Bueno, es un vídeo. El monje se quema a sí mismo con gasolina, lo habéis visto todos alguna vez, ¿verdad? Esa escena es tremenda. Y permanece imperturbable. Y finalmente muere, el cuerpo se derrumba, él muere. Pero se está quemando vivo y no le tiembla ni un párpado. No sé si Occidente no es capaz de ver que él lo que está diciendo es: nada que pueda ofrecerme el mundo es superior a lo que he despertado en mí. Hasta el punto de que este mundo puede destruirme con el fuego y yo permanezco imperturbable e invulnerable. El Creo espíritu que es esa imagen, importante, ¿no? Dices tú en el libro, el claro, espíritu es lo importante, lo demás lo necesario. lo necesario. Pero, Gonzalo, esto, que obviamente esto es un mensaje atemporal, es un mensaje intergeneracional, pero de alguna manera, ya en el propio título de tu libro, le quieres hablar a los jóvenes. Y no es porque hayas bajado los brazos con el hombre maduro, no es por hastío. Hay algo en la juventud, ¿verdad? Decíamos en ese texto que leí, ¿verdad? Hay algo en la juventud que, bueno, de alguna manera te apela, ¿no?, a hablar con ellos. ¿Qué es exactamente lo que tiene el joven? ¿Qué nos ofrece el A joven? ver, el libro tiene algo de manifiesto,
El libro has visto que tiene una llamada de manifiesto. Oye, esto es un aldabonazo. Si eres un lobo y te dan de comer pasto y te dan de comer alfalfa, nunca serás quien eres. Sal del rebaño y únete a nosotros. Hay una llamada. Y en ese únete a nosotros hay una llamada generacional. Hay una juventud que está hasta las narices del proyecto de modernidad contemporánea. Y no es mi generación, por desgracia. No es la generación X que nacimos a mediados de los 70. Mi generación, yo digo que ha fracasado. Ha pasado del Cronen al Boomer. Aquí en los años 90 en España se puso de moda Historias del Cronen, una novela que luego fue película como de la generación X. Bien, pues los Cronen han acabado boomerizados. Son los que han aupado en España, no sé, las ideologías de la sexta de Podemos, de los Antonio Maestre y Jordi Évole de este mundo, ¿verdad? Los que dicen que la democracia es una religión, los derechos humanos son una religión, no tenemos patria, pero sí que tenemos nacional separatismo. ¡Ostras! La generación Cronen se convirtió en boomer y la generación X por eso ha fracasado. Bien, pues por supuesto habrá gente de todas las edades que haga parte de la licantropía guerrera del siglo XXI, pero hay que llamar a los jóvenes, porque en el pendulazo que estamos viviendo histórico de renovación intelectual, actitudinal frente a la posmodernidad, hay una juventud que ha dicho, estamos hasta los huevos, queremos otra cosa. Bien, pues yo le digo, lo que tú quieres, que a lo mejor no lo sabes, no es refinar el liberalismo. Lo que tú quieres no es refinar el socialismo. Lo que tú quieres no es ni el nacionalismo, ni el fascismo, ni leches. Tú no lo sabes, pero lo que tú quieres es la tradición eterna. Tú lo que quieres es la gloria y la inmortalidad. Tú lo que quieres es vivir para tener un alma invulnerable, imbuida de espíritu. Tú quieres vivir en la vida más cotidiana y, sin embargo, como Santa Teresa diciendo, nada te turbe, nada te espante, la paciencia todo lo puede, quien a Dios tiene, nada le falta. Entonces, ostras, nos movemos en ese marco de enseñanzas perennes de la tradición que son a día de hoy fuego para, no sé, forjar la espada que puede cortar el nudo gordiano de la posmodernidad. Y ahí las generaciones jóvenes tienen mucho que decir. Porque la mía, no todos los miembros de mi generación, pero la mía ha pasado de Cronen a Boomer. Y ese ha sido el fracaso de la generación X. Ojo que tampoco, esto por dejarlo claro, antes quizás de empezar a darle algún consejo a esos jóvenes que puedan venir aquí, ¿no? Y buscando guía y orientación, decir que eso que ellos quizás anhelan sin saberlo, eso hacia lo que el alma aspira secretamente, hacia lo que se siente atraída, no es un regreso al pasado. Tú hablas de autonomía histórica respecto a Eso ¿no? es, O muy sea, por importante. inspirador y aleccionador que sea el pasado, no es simplemente abandonar todo proyecto moderno tal y como está y volver a vivir como vivían los reyes católicos, ¿no? Es rescatar ciertos principios que son luminosos y por lo tanto trascendentales y eternos, que viven presentes en todas las tradiciones y que tienen una raíz común, y traérnoslo al momento histórico en el que vivimos. De eso estás hablando, ¿verdad, Gonzalo? Totalmente. A ver, a veces se dice, no, es que esa cosmovisión tradicional te hace un nostálgico. Mentira. El hombre de la tradición solo tiene nostalgia de Dios. Del resto de cosas de esta vida y de este mundo no tiene nostalgia porque sabe que todas son para la muerte. Lo digo en el libro, ¿verdad? Digo, ¿quién manda aquí? ¿Quién manda? Lo digo, la manda la muerte. Olvídate. Todo lo que nace muere, todo lo que viene se va, todo lo que aparece desaparece. Todo lo que está hecho de agregados, de compuestos, todo lo que son capas, no es. Entonces, olvídate. Tú solo tienes nostalgia de Dios, de que reverbere el aliento divino en ti, el soplo divino que da Dios a Adán en el paraíso, ¿verdad? Esa es tu única nostalgia legítima. Entonces, el pasado, ya sea en el ciclo pagano, ya sea en el ciclo cristiano, es inspirador, porque en él surgen autores, obras, momentos, personajes, lugares y ocasiones entreveradas de ese anhelo del absoluto. Entonces, el pasado es aleccionador, pero son ruinas. Las ruinas son inspiradoras, pero no se puede volver a ellas. Tú lo que necesitas es del pasado encontrar la clave que te sube a la vertical de lo eterno, del presente absoluto de lo eterno. Y entonces desde dicha vertical, ahora sí, en el tiempo presente, grabar el sello del fuego secreto, que es el que quema todas las sombras del nihilismo
y nos permite trascender la época decadente y degenerada por la que transitamos. Una época tan decadente y tan degenerada, para que veáis que no exagero al decir eso, que se ha legalizado en las Islas Británicas el aborto del niño, me parece que son semanas antes de nacer. Esto ya se ha legalizado. Y no ha sido una noticia especialmente sonada, ¿verdad? O sea, negar que existe vida humana en fase embrionaria, fetal y prenatal, negar eso, a pesar de que la realidad diga otra cosa, hasta el punto de legislarlo, y no solo matar al ser humano en su fase embrionaria en la semana 14 o no, hasta casi el nacimiento. Entonces, hasta esa abominación se ha llegado. Entonces, necesitamos ese fuego secreto, ¿verdad? Que ya no viene del pasado, viene de lo alto. Que ya no es mirar con nostalgia las ruinas de la Orden del Temple, las ruinas de Numancia y leer los Upanishads de la India. No. Que es ir allí para ir a aquello que nunca se va, que siempre está presente, que nunca se aparta y que además es lo que está dentro de ti. Y que no lo puedes conocer siendo meramente la individualidad de Gonzalo. Que no lo puedes conocer siendo simplemente el ente psicofísico y emocional, fenomenológico, agregado de experiencias biográficas y existenciales de Gonzalo. Sino que muy al revés, todo ese Gonzalo será canal y soporte de esa arete, de esa aristella, de ese nous, has dicho, ¿verdad? Luminoso, de ese nous que a través nuestro reverbera, como el aliento divino que da Dios a Adán en el paraíso. Entonces, efectivamente, nostalgia no, solo de Dios. Y el pasado es inspirador, pero a las ruinas no volvemos. Lo que queremos es el fuego secreto en los tiempos que corren, para destruir la oscuridad babilónica que transitamos. Oscuridad babilónica que, recuerda, yo en el libro además le pongo dos rostros. El de la manzana podrida de la modernidad contemporánea y el de los orcos de Mahoma, el del islamismo, las hordas de Gog y Magog del salafismo. Es decir, yo señalo bien claro que los obsesos de Dios de los orcos de Mahoma son otra forma de nihilismo, en este caso religioso. No es el nihilismo materialista de la modernidad, es el nihilismo religioso del fanatismo integrista salafista. Bien, pues contra unos y contra otros. Contra la manzana podrida de la posmodernidad contemporánea y contra los orcos de Saruman del islamismo contemporáneo. Y ahí, en esa guerra, hay, por un lado, una labor hacia adentro, centro y vertical, una experiencia anagógica de tu personalidad, y hacia afuera, con eso que llamo cruzada. Hierofanía y cruzada, volver al mundo como es, sagrado, verlo como el cuerpo viviente del absoluto, y entonces en ese cuerpo viviente del absoluto, ¡ostras! ¿Cuál es la tarea? Matar al dragón. No hay vida humana sin cruzada, sin misión, sin tarea, sin encomienda, sin heroísmo. No hay vida humana sin llamada heroica. Y en los tiempos que corren creo que es evidente, bueno, pues a la contra de una civilización que ha sido capaz, efectivamente, de legislar el aborto en esos términos abominables que he descrito hace un momentito. Gonzalo, ¿qué le decimos al joven que escucha esto, te escucha, te lea? Y dice, de acuerdo, el mundo completamente corrupto, desacralizado, desencantado, ¿verdad? Y Gonzalo está buscando aquel, como tú dices textualmente en el libro, que haga guardia en la medianoche del mundo, ¿no? Que cabalgue el Tibre, que convierta el veneno en elixir, ¿verdad? La oscuridad en oportunidad, la bestia del fin del mundo, sea cabalgada, ¿no? Y sea montadura para nuestras espuelas. Dice, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago si estoy en casa? El PSOE corrupto, el mundo se va a la mierda, Tercera Guerra Mundial, nadie me entiende, mi familia y mis allegados son, como tú dices, ya no son del Cronen, son boomers. ¿Yo qué hago? ¿Yo cómo lo hago, Gonzalo? A ver, en el libro doy varias claves, tú lo has visto, que el libro tiene partes positivas, por decirlo así, teórica, de dónde venimos, cómo hemos llegado aquí y cuál es la cosmovisión que es antagónica a este aquí que nos repugna. De hecho, el libro empieza diciendo, ojo, este libro igual no es para ti. Si a ti no te intuye vagamente el alma que la época actual es basura, deja de leer este libro. Y si intuyes vagamente que estás viviendo en el desorden, en el adharma, entonces sí puedes seguir leyendo este libro. A partir de ahí el libro, ya digo, da un marco teórico de comprensión de la tradición y de lo que está pasando en este Kali Yuga, pero después da varias claves, da herramientas, da disciplinas, da orientaciones. Por eso se llama orientaciones espirituales para jóvenes guerreros. Ahora, si tuviera que sintetizar
una única orientación, todo, yo diría que hay que ir de nuevo a la tradición clásica, al santuario de la Grecia clásica, en el monte Delfos, Apolo. Conócete a ti mismo. Lleva hasta el final ese mandato. Lleva hasta el final ser lo que somos. Conviértete en quien eres. Conócete a ti mismo. Si llevas hasta final ese mandato, se derrumba completamente la forma mentis moderna. Es imposible seguir siendo un moderno de mierda si obedeces a Apolo. Es imposible decir, soy liberal, soy socialista, soy nacionalista, soy anarquista, los derechos humanos, la democracia, el LGTBQ plus YZ, el aborto libre en Inglaterra, todo eso se reduce a pulpa si dices, voy a llevar hasta el final el ser lo que somos. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Conócete a ti mismo. Cuando llevas hasta el final esa pregunta, vas paulatinamente entrando en la tradición y en las disciplinas que impone la tradición para descondicionarte de todo lo que tienes engaño, ilusión y confusión. Y va emergiendo el hegemonicón, el autarca interno, el auriga, el carro y los caballos. Y de ahí, efectivamente, se va diluyendo. Pero se diluye de verdad, que no lo resiste. Te surge hasta una risa, que yo creo que va al unísono de la risa de los dioses, de la que hablo también en el libro, ¿verdad? No puedes evitar carcajearte de, vamos a decirlo así, en tono coloquial, del Kali Yuga Show, del show del desorden en el que vives. Y entonces decir, vale, estoy en este mundo, estoy en esta época, pero no pertenezco a esta mierda. Y de hecho, estoy aquí para humildemente, en lo que a mí me toque, no solo yo construirme a la contra de esto, sino lo que me toque, sembrar lo que sea posible para destruir esto. Estoy en cruzada. Me han enrolado la nueva milicia. Formo parte de la nueva milicia, la Orden del Temple del siglo XXI. Non nobis domine, nada para nosotros, Señor, sino toda mayor gloria a tu santo nombre. Entonces, peregrina al santuario de la Grecia clásica, al monte Delfos, y que Apolo, señor de la luz perfecta y las formas perfectas, que vive en Hiperbórea, más allá de las brumas del norte, la luz perenne del norte, que Apolo te diga, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y el universo. Un aspecto muy interesante, Gonzalo, de tu libro, más allá de todas estas orientaciones concretas, precisas, incluso que vas desgranando en paso a paso, ¿no? Y por eso animamos a todo el mundo desde aquí a leer el libro, me ha parecido altamente interesante algo que yo encontré que nuestra tradición, por lo menos desde el lado occidental, tenía un poquito abandonado y tú rescatas, que es esta distinción entre mundo material, mundo psíquico y mundo espiritual, ¿no? Yo mismo me pregunté durante mucho tiempo qué pasó ahí, incluso acudo, por ejemplo, al catecismo de la Iglesia Católica y veo que obviamente el cuerpo y alma, ¿no? La unidad de cuerpo y alma, pero también aparece la palabra espíritu, ¿de qué estamos hablando, verdad? Tú sabes que yo tengo mucho contacto porque he sido iniciado en tradiciones curanderías amerindias, que tienen muchísimas equivalencias y correspondencias con todo lo que tú hablas, ¿no? Como además de que el ser humano tiene un alma, ¿no? Hay un alma de los bosques, de los árboles, de los ríos, las montañas, las rocas, ¿verdad? Todo tiene su alma. Y el ser humano, el alma del ser humano es esta cualidad intermedia, pero que no hay una distinción en cuanto a que una cosa es el cuerpo y otra cosa es el alma y otra es el espíritu, sino que más bien hay una especie de continuo y el alma está entre medio de lo puramente denso de la materia y lo puramente elevado del espíritu, y es ese entremedio o intermedio que nos hace participar de lo más alto o de lo más bajo, ¿verdad? Que nos permite entrelazarnos con el mundo. A ver, en el libro lo has visto que arranco con unas citas de Platón, de los Upanishads, de un texto de la tradición vikinga, creo que es la visión de Gimli, de Tolkien, y hay una cita de San Ireneo, uno de los padres, ¿no? del cristianismo originario, donde queda bien claro el compuesto humano, su ordenación tripartita, con el ámbito del cuerpo, de lo fisiológico, de la materia densa, el ámbito psíquico y el ámbito espiritual supraindividual de la conciencia, por decirlo así. San Ireneo lo tiene claro, pero lo tiene claro el mundo griego cuando habla de physis, psyche y nous, que reaparece a su vez en la tradición romana y que se encuentra en Oriente con otros términos. Entonces el compuesto humano tiene elemento físico, vital,
el elemento psíquico y el elemento espiritual. Y en la persona realizada, esos tres elementos están ordenados, esclarecidos y jerarquizados. Y en el mundo moderno, y no ya en la modernidad, las tradiciones religiosas históricamente van perdiendo la dimensión espiritual para hablar solo de cuerpo y psique, cuerpo y alma, sin definir muy bien hasta qué punto ese alma se abre a la dimensión de la trascendencia en sí misma, o la trascendencia es algo completamente lejano y ajeno a nosotros. Bien, yo lo que planteo, y no lo planteo yo, es la idea de la cosmovisión tradicional, es que en el momento en que esa dimensión de aseidad, de espíritu como aseidad, es absolutamente ajena a ti, ya quedas atrapado en tu pequeña cápsula de egoidad cuerpo-mente. Pero cuando se dice esa dimensión de aseidad es tu centro, cuando el centro y vertical de lo humano es esa dimensión de aseidad que está tan infinitamente fuera como en el centro radical de ti mismo, entonces sí estás en la cosmovisión tradicional. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el libro yo resalto y subrayo cómo el mundo tradicional, ese cuerpo intermedio, es el que se disciplina y que es el que se trabaja. Las disciplinas del Arya Dharma, que yo recojo en el libro, todas en última instancia, están enfocadas en refinar, purificar, elevar, disciplinar esa instancia intermedia, para desde ella elevarnos de manera anagógica a ese espacio supraindividual de la personalidad. Pero ojo, también, si ese es el argumento primero, si lo importante es esa elevación y conquista interior, hay una dimensión secundaria, y es que no solo tú tienes un alma, por decirlo así, una instancia intermedia preternatural, sino que el universo entero la tiene. Y aparece la idea de la hierofanía, que es clave en la tradición platónica, en realidad es clave en toda la cosmovisión tradicional. No hay una sola realidad del universo, del cosmos, que no sea manifestación, cuerpo viviente del absoluto. Se puede decir que el mundo fenoménico y el absoluto son las dos caras del divino supremo, del Parabrahman, dirían en la India, ¿verdad? Y entonces el mundo que te rodea tiene esa cosa de libro escrito de Dios, de hierofanía, de manifestación de lo sagrado en lo profano. Por eso también el libro insiste en que no estás solo, ni en la intemperie de la tierra baldía de las leyendas del Grial dejas de tener esa dimensión de aseidad potencial latente dentro de ti y dejas de estar rodeado de lo sagrado en lo profano. El libro de Dios que ha escrito para ti desde el atardecer a las montañas y las nieves perpetuas del Himalaya, vaya. Y a partir de aquí también, el siguiente instancia, que es la de la cruzada. Entonces estaría el espíritu, la hierofanía y la cruzada, como tres capas del accionar del mundo tradicional, del hombre tradicional o del hombre de la tradición en la vida y el mundo. A partir de aquí, esa instancia intermedia es la que nos permite entender infinidad de fenómenos de esos que a día de hoy despectivamente llamamos paranormales, ¿verdad? La parapsicología, lo paranormal, todas esas terminologías contemporáneas nos alejan de su comprensión en términos tradicionales. Pues eso que llamamos fenomenología paranormal, ECM, experiencias cercanas a la muerte, son una cosa absolutamente, no sé cómo llamarla, cotidiana, insistente, persistente en toda la cosmovisión tradicional. Las famosas ECM. Es innegable. Sí, perdona. No se puede negar. Es innegable, vamos, es que es una cosa empírica. Todo lo que a día de hoy se está estudiando en el ámbito de las experiencias cercanas a la muerte, que me encanta que se esté haciendo, que haya unos médicos que digan, ostras, esto es real, esto pasa y esto hay que tratar de comprenderlo, que se diga que parece que hay una conciencia supraindividual que tiene en el soporte psicofísico individual una especie de cápsula de comprensión o válvula de comprensión, de tal modo que en la muerte, liberado de esa cápsula, ¡pum!, se producen experiencias que se asemejan a veces a las experiencias de los místicos, de saber lo que está pasando en otros lugares, de tener bilocación. Bien, pues todas esas fenomenologías que llamamos paranormales hacen parte fundamental de la manera de estar en la vida y el mundo del hombre de la tradición, y a su vez tienen que ver con ese orden tripartito del compuesto humano, en cuerpo, alma y espíritu. Sí, desde luego que sí. Son innegables esas realidades, y el hecho de que las tradiciones, sobre todo las tradiciones religiosas, se nieguen a conversar acerca de ello es profundamente decepcionante, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque Sí.
Si yo Yo estoy creo que experimentando esta realidad y mi tradición a la que yo me adhiero no quiere hablar de esta realidad que yo, por otro lado, estoy viviendo en mi carne día a día, primera pregunta es, ¿por qué no quieren hablar de ello? Y segunda pregunta, ¿por qué estoy tan desamparado? ¿Por qué no me ayuda nadie? Y esto lo está viviendo mucha gente, incluso ni sí. siquiera en términos tan parapsicológicos, obviamente podemos hablar de poltergeist, etcétera. El otro día estaba hablando con un amigo que está en preparación para convertirse en sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Rumana, y me decía que él ha estado estudiando profundamente un fenómeno fascinante, y es aquellas personas a las que se le trasplanta un corazón de otra persona, por una cuestión puramente clínica, ¿no? Y empieza a tener memorias de la persona a la que pertenecía Anterior. originalmente ese Ya. corazón. Entonces, claro, llega él dice, oye, mira, esta memoria yo la tengo, ¿verdad? Y resulta que puedo verificar empíricamente que esa memoria, en efecto, pertenecía a la otra persona porque sus familiares quedan vivos, tal. En fin, yo lo estoy viviendo. No sé qué está pasando, pero lo que está claro es que lo estoy viviendo. Ahora bien, ¿qué está pasando aquí? Y llega la iglesia y dice, ay, no lo sé, pero no hablemos de ello. Bueno, pero ¿por qué no? O sea, si tú, Pues que mira lo eres que mi voy a decir, refugio, no me hablas de ello, ¿dónde me pues refugio? En mira, el mira lo mundo. que voy a decir. El materialismo cientifista, paradigma por excelencia del conocimiento moderno, es absolutamente limitado e incapaz de hacerse cargo de la realidad. La realidad es muchísimo más profunda y elevada que lo que puede conocer de ella el materialismo cientifista. De tal modo que no le queda más que la cerrazón, el desprecio, la burla o el argumentario enrevesado para confrontar todo esto que llamamos a día de hoy lo paranormal y que en realidad no deja de estar presente de manera persistente en todas las tradiciones. Del Rig Veda a los Upanishads, de los Upanishads al neoplatonismo, del neoplatonismo a la mística cristiana, de la mística cristiana a la cultura popular de raíz céltica de las aldeas y pueblos de Europa y de España, a las leyendas medievales del caballero y la dama. Es decir, es algo universal y unánime y universal, ¿vale? A partir de aquí, el materialismo cientifista como una trampa de la ilustración, de la emancipación moderna, que nos permite comprender el mundo material de manera mecánica, la mecánica de Newton nos permite comprenderlo también, que a día de hoy usamos esta tecnología para conversar. Bienvenido sea, perfecto sea. Pero es incapaz de ir más allá. Bien, pues resulta que el ámbito religioso tiene la misma limitación. ¿Y por qué la tiene? Porque, lo tengo que decir así, aunque sea un poco doloroso, el ciclo histórico cristiano ha terminado derivando en un monoteísmo unilateral. En un monoteísmo unilateral. Y ese monoteísmo unilateral, aunque te le vistan del Dios uno y trino, sigue siendo un monoteísmo unilateral. De tal modo que la hierofanía desaparece. El cuerpo viviente del absoluto en el cosmos desaparece. La realidad natural como expresión y manifestación del absoluto, la idea de lo fenomenológico como puerta y expresión de aquello que trasciende todo fenómeno, la línea de continuidad ontológica entre el alma y Dios, todo eso lo rompe el monoteísmo unilateral. Al modo que hace la religión islámica, al modo que hace la tradición judía y al modo que ha terminado por hacer, lamentándolo, la tradición cristiana. Pero en el origen no era así. La tradición cristiana en San Ireneo no es así, ¿verdad? Entonces, creo que cuando la religión se articula en esos términos de monoteísmo unilateral, le quedan dos opciones, lo explico en parte en mis libros, en este y en otros. Cuando entras en esa suerte de abismo ontológico entre el creador y la criatura, entre el creador y la creación, cuando hay un abismo ontológico insalvable, quedan dos opciones. O el materialismo cientifista moderno o los obsesos de Dios, los fanáticos religiosos. Si no hay continuidad ontológica entre Dios y el hombre, al hombre solo le queda o el materialismo o la obediencia unilateral y ciega a un depósito de revelación, a una palabra revelada, como les pasa a los orcos de Mahoma, ¿verdad? Bien, pues no me extraña que este sacerdote se esté encontrando con esa dimensión, vamos a decir, preternatural de la vida y del universo, y por supuesto del ámbito moderno digan, estos son locuras. Y al mismo tiempo el ámbito religioso, de eso no se habla. De eso no se habla porque hace saltar por los aires un armazón filosófico mal montado, mal construido,
por parte de los últimos siglos de la tradición cristiana. Entonces yo creo que hay que revisitar a Platón, hay que revisitar a los neoplatónicos, hay que revisitar la idea de teurgia, yo la subrayo en el libro, ¿verdad? La cosmovisión tradicional, en el ámbito de la Grecia clásica, la teurgia. Es el ejercicio ritual para tener experiencia de lo sagrado en el ámbito natural. La realidad profana como escenario que, más allá de su aparente realidad profana, está en continuación ontológica con el absoluto y que, por tanto, reverbera el absoluto también en ti. En el libro también lo llamo la intuición cosmoteándrica. Esto es un término que viene de Raymond Panikkar, el estudioso teólogo español, ¿verdad? Donde dice, en el hombre, lo primero que hay que tener presente es que está rodeado de cosmos. Está rodeado de cosmos todo el rato, desde lo más infinitesimal y atómico, subatómico, a las galaxias. Esto ya desborda, ¿verdad? Ya esto debería provocar cierta humildad religiosa, porque es el cosmos como lo que envuelve y sostiene al individuo, el cual a su vez respecto del cosmos no puede evitar decir y el principio, y la raíz, el teos. Y al mismo tiempo desde ese teos decir cosmos, teos y el andros, entonces ¿qué? Yo también soy parte del teos y del cosmos, ¿eh? Intuición cosmoteándrica. Y en todas estas palabrejas, perdonar si me pongo un poco, no sé cómo decir, raruno con estos términos, de hierofanía, teurgia, cosmoteándrico, que en el libro vienen con glosario y definición, nos ayudan a salir de esa paridad alienante de materialismo cientifista o monoteísmo unilateral. Los cuales a su vez son incapaces de entender pues eso que despectivamente llamamos fenómenos paranormales o experiencias ECM, ¿verdad? Experiencias cercanas a la muerte. Que por fin ya hay unos científicos que están diciendo, oye, esto es real, esto ocurre. Claro, yo a todos estos a veces les escucho y digo, a veces, claro, les faltan lecturas, ¿no? Y digo, sois capaces de testarlo muy bien en el ámbito de las herramientas de la ciencia y os quedáis asombrados, pero esto es muy fácil de explicar. Porque hasta en un diálogo de Platón esto se cuenta. Y lo que cuenta el diálogo de Platón coincide con lo que estáis documentando vosotros en los hospitales, coño. Sí, es un tema. De hecho, yo tengo en mente algún día prepararme una buena conferencia sobre ECMs, mundo moderno y cosmovisión tradicional. No, fantástico. De hecho, mira, yo te voy a decir una cosa. Hay mucha gente que dice, no, es que los cristianos no podemos hablar de eso. Sin embargo, la tradición cristiana lo incorporó con todo tipo de, con todo desparpajo, con toda normalidad, hasta el punto de que Santa Hildegarda la queremos hacer, bueno, la hemos hecho doctora de la Iglesia y solo tenemos 4, no tenemos tantas, Sí. pero no queremos hablar de lo que Santa Hildegarda hablaba. Oye, Santa Hildegarda tiene ahí sus obras escritas y dice, oye, agarra un jaspe, una piedra, así como los de la nueva era, agárrala y cuando el trueno y el relámpago aparecen en sueños, ten jaspe contigo y los fantasmas y las amenazas se dispersan y desaparecen. O el ágata, cada noche antes de meterte en la cama, con un ágata recorre toda la casa a lo largo y ancho en forma de cruz. Y así los ladrones tienen menos fuerza para realizar sus proyectos y obtienen menos provecho con el robo. O el Claro. 11. Si estás oprimido por la tristeza, míralo fijamente y luego te lo pones en la boca y dejas de tener ansiedad. No hablemos de eso. O sea, sí, doctora de la Iglesia, santa y doctora. Solo hay 4, una de ellas, o sea, importantísima, pero no hablemos de lo que ya hablaba. Bueno, pero ¿por qué no? Porque creo que la tradición cristiana en el libro El Aullido del Lobo, lo digo, tiene pendiente abrir el baúl de su tesoro. Tiene pendiente abrir el baúl de su tesoro y entender que en ella se está dando continuidad con una sabiduría ancestral y al mismo tiempo se está dando plenitud a los semina verbi, a las semillas del verbo, que desde antaño todo orden sapiencial tuvo. Entonces se podría decir que el cristianismo está viviendo a día de hoy de espaldas al tesoro de su legado. Absolutamente. Como si le hubieran dado un cofre con una serie de tesoros, herramientas, simbolismos, liturgias, maestros, enseñanzas, y lo hubiéramos reducido a la democracia liberal cristiana, ¿verdad? Demócrata y cristiano. Oye, ¿qué mierda es esa? ¿Qué mierda es esa, tío? Demócrata y cristiano. ¿Cómo coño puedes aunar eso, tío? ¿Por qué no te zambulles en los tesoros de tu tradición? Y te liberas ya de esa manera complejada. Parece que tienes que estar pagando una especie de, no sé, de deuda con la modernidad materialista cientifista para tener derecho a ser cristiano.
Ser cristiano en última instancia te confronta directamente a la modernidad y al materialismo cientifista. Entonces, creo que hay que abrir el cofre del legado de la tradición, abrirlo sin complejos de Oriente a Occidente y buscar luego la perla de la sabiduría que la tradición cristiana puede tener en esta maestra de la Iglesia, que por supuesto no se atreven a mirarla en profundidad. Pero bueno, lo mismo ocurre con los místicos, ¿eh? Maestro Eckhart, ¿has visto los textos que traigo a colación en el libro del Meister Eckhart? Meister Eckhart es un místico que está hablando desde la no dualidad en el contexto cristiano y que está dejando completamente reducido a fosfatina la cerrazón del monoteísmo unilateral y el abismo ontológico, toda esa dimensión, por decirlo así, semítico-judaica que el cristianismo pudiera arrastrar, que en realidad Cristo se carga cuando dice yo y el Padre somos uno, que lo subrayo en el libro. No, ¿por qué matan a Cristo los fariseos? Fundamentalmente por decir yo y el Padre somos uno. Fijaos, esa afirmación, llévala hasta el final. Es decir, si le matan por esto, tú como cristiano lleva esa frase hasta el final. Más aún cuando Cristo dice, el reino de Dios está dentro de vosotros. Y dice, el reino de Dios es como una semilla de mostaza. Es la más pequeña de todas. Pero cuando crece se convierte en el árbol más grande. O sea, son cosas que se puede decir que no están siendo los cristianos, no están a la altura de la herencia que han recibido. Por eso en el libro esa llamada a decir, cierre con la época actual, trascender la época actual. Tiene que haber una especie de resurgir de espiritualidad y cosmovisión tradicional. Que a ciencia cierta no podemos decretar qué forma adoptará, cómo cursará, pero que hay que prepararla y sembrarla. Hay que forjar la espada que trae el retorno del rey. Hay que ser los montaraces que preparan el retorno del rey. Hay que ser los lobos que aúllan en la medianoche del mundo a la espera del resurgir del reino. O preparando el resurgir del reino, ¿verdad? Entonces, todas estas ideas, que en realidad no son mías, son como arquetipos del mundo tradicional, yo las traigo a colación en el libro para decir, ojo, esto no ha terminado. Se podría decir que lo que hemos vivido en el pasado durante siglos, del ciclo pagano europeo, del ciclo cristiano, solo fue el anuncio y preparación de lo que tendrá que venir ahora. De lo que tendrá que venir para poner fin a la oscuridad babilónica de la posmodernidad. De ese mundo que dice la libertad era verdadero y cuya consecuencia es el paria del alma, el individuo neurótico, deprimido, ansioso, insomne, sectario, fanatizado, adocenado, disperso. Yo en el libro también subrayo que una de las varas de medir de una civilización y de una época es el tipo humano medio que genera. El tipo humano medio que genera la modernidad contemporánea es una piltrafa. Es un hombre de una debilidad interior increíble. No es ni medio normal. Es el último hombre, sí. Es el último hombre que, joder, no es por decirlo. Puedes acudir a las estadísticas. El consumo de ansiolíticos. Sí. Yo a veces lo señalo en algunas conferencias, o el nivel de los suicidios que se dan, que digo, pero bueno. Entonces, frente a todo esto, el antídoto no es Adam Smith. El antídoto no es Carlos Marx. El antídoto no es Fichte y el discurso de la nación alemana, por poner tres padres de las tres grandes ideologías modernas. No se sale de esta refinando las enseñanzas de la Revolución Americana. No se sale de esta refinando los aprendizajes y proyectos de la Revolución Francesa. No se sale de esta refinando los proyectos de la Revolución Rusa. De esta se sale volviendo al oráculo de Apolo en Delfos, volviendo a las enseñanzas de Platón, volviendo a San Ireneo, volviendo a la mística de Meister Eckhart, volviendo a las enseñanzas de Krishna y Arjuna en la batalla de Kurukshetra, ¿verdad? Y de ahí se está preparando, se está forjando algo que todavía no sabemos cómo será, pero que es el retorno del rey, que es el que pone fin al ciclo de oscuridad babilónica de la civilización contemporánea, que tiene en el aborto un ideal de progreso, que tiene en el aborto una señal de progreso y emancipación. Ostras. Entonces, bueno, pues frente a eso se ha escrito el libro. El aullido del lobo es para forjar a esos lobos en la medianoche del mundo. Estamos buscando a la raza del espíritu, ¿no? Y para cerrar, Gonzalo, otra pequeña dimensión de las muchas que abordas en el
en el libro que tiene que ver también con la idea de lazos, de vínculos, de comunidad. Si me permites, Mucho. y con esto yo ya voy a dejarte paso para que puedas cerrar, Vale, vale. voy a leer un poquito, un párrafo, ¿no?, de tu libro, para que también tengan una probadita, ¿no? Y tú dices que la raza del espíritu debe tener siempre presente que sea cual sea el escenario en el que nos encontramos, siempre podemos permanecer activos frente a él y no ser meros sujetos pasivos de lo que nos sucede, y no tengamos reparo así en escuchar atentamente a nuestros antagonistas, incluso anotemos aquello de acertado que puedan señalar, pero sobre todo estemos atentos a discernir el origen de su desviación, que, bueno, que muchas veces es una cuestión subjetiva y sentimental y biográfica, y cómo de ahí es que han llegado a un nivel de subordinación total a la modernidad y encontrar camaradas, ¿no? La figura del camarada hay que reivindicarla, lazos de lealtad obligados con el prójimo, con ese guerrero espiritual, esa persona de nuestro linaje o raza del espíritu, que aunque no compartamos una amistad estrecha, quizás ni siquiera simpatía personal, compartimos un mismo ideal, ¿no? Bueno, en el libro lo señalo mucho. Hay que hacer comunidad. Hay que hacer hermandad, fratria guerrera. Lo estudié en mi tesis doctoral, ¿verdad? ¿Os acordáis algunos si me conocéis? La Mannerbund, el concepto de hermandad guerrera. Entonces, incluso con tus antagonistas, comprender qué les ha pasado. Porque están enfermos del alma. Comprender lo que les ha pasado. Y en aquellos que no son antagonistas, que son camaradas, hacer encuentro, camaradería. Poner en valor cada encuentro que tienes en la vida con un hombre o una mujer que resuena contigo en esta guerra espiritual. El mundo está lleno de posibilidades y de oportunidades y de ocasiones. Dios no se aparta, Dios no se muda, dice Santa Teresa. Dios no se muda. No estás solo, no estás a la intemperie, nunca. No para de haber libros, personas, ocasiones, canciones, paisajes, recuerdos, lugares, episodios históricos, que son como aldabonazos y pistas del camino del espíritu. Si en la edad oscura las puertas del infierno se abren de par en par, como digo en el libro, en contraprestación, las puertas del cielo también se abren de par en par. Entonces, a partir de aquí, convertir el asco en acero y salir al mundo a buscar a tus iguales. Hay que hacer comunidad. Hay que poner en valor las personas que están contigo y que te encuentras y que a lo mejor tienen distintos grados de proximidad a tu mensaje. Hay que poner en valor el amor, la pareja, la familia, los amigos, la hermandad, el camarada con el que a lo mejor no tienes una amistad porque no conectas a lo mejor a nivel de, no sé, de esa intimidad que tienen los amigos, pero le dices, yo estoy contigo y a tu lado. Y al mismo tiempo esa idea de no necesito verte todos los días ni hablar todos los días contigo para saber que siempre te llevo conmigo. Entonces, mira, si quieres por terminar, apelo aquí al budismo. Has visto que en el libro apelo mucho a las enseñanzas de Buda. Para mí, en las enseñanzas de Buda hay un potencial de fuerza indomable. Yo aquí reivindico el libro de Julius Evo, La doctrina del despertar. Ese libro yo creo que es la obra maestra de Julius Evo, La doctrina del despertar. Y fíjate que se dice las 3 joyas del Buda. Buda deja 3 joyas y se llaman Buda, Dharma y Sangha. ¿Vale? Buda es lo que tú quieres. No, yo quiero ser... No, tú no lo sabes, pero tú lo que quieres es la invulnerabilidad. La libertad de quien se conquista a sí mismo. La gloria suprema de quien es invencible interiormente. Tú quieres la naturaleza Buda. 2, ¿cómo se consigue? La ley, el Dharma, la disciplina. Hay un camino disciplinado y recto que te conduce a eso. La puerta del cielo está abierta. Hay un Dharma que te conduce a ello. Y Sangha, la comunidad. Esto lo vas a hacer porque vas a encontrar personas que quieren hacerlo igual que tú. Y te tienes que saber unir y hermandad con aquellos que encuentras que quieren hacer el camino que tú estás emprendiendo. Buda, Dharma y Sangha. Fíjate qué bonito, ¿verdad? La ley que tienes que cumplir, lo que tú quieres, la ley que vas a aplicarte, y el tercer tesoro es la comunidad. Las personas que como tú te vas a encontrar, vas a hermanar, vas a querer, vas a ayudar y van a emprender juntos el camino. Bien, pues si hemos dicho, ¿qué le diría a los jóvenes? Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses del universo. Apolo en Delfos. Eso en Europa. Bien, pues de la misma rama de la tradición indoeuropea de Oriente a Occidente, Buda, Dharma y Sangha. Lo que quieres es la conquista de ti, lo que quieres es someterte a la disciplina que conduce a esa victoria y lo que quieres es la comunidad de los hermanos del guerrero espiritual
que se encuentran en este camino. Y por ir terminando, dices, oye, esto que has dicho Buda, Dharma, Sangha, se puede rastrear, lo has encontrado tú al estudiar el mundo amerindio, los indios Lakota. Yo en su momento, a través de Frijov Shuon, estudié el tema de los indios de Norteamérica, Y yo también. impresionante, El tema del alce impresionante. negro. Wow, alce negro, impresionante, un maestro, un sabio, bien. Pues fíjate, si hacemos la abstracción, si decimos, bueno, eso de Buda, Dharma, Sangha está en el contexto concreto, histórico y geográfico de Oriente, del mundo indoeuropeo, de los arios de Oriente, Buda, Dharma, Sangha, bien. Bien, pues si lo abstraes y explicas lo que es, esos tres principios están en la base de la propia tradición cristiana, en la propia base del proyecto de la milicia espiritual de la Orden del Temple, ¿verdad? Tú lo que quieres es la gloria eterna. Tú lo que quieres es vencer la carne, al modo de decir, no estar atrapado en el samsara, no estar condicionado. Que una sabiduría y una fortaleza que es una con el Altísimo, ¿verdad? Y eso lo consigo con una disciplina. No me nazco por la mañana y ya soy así. O sea, mi vida es una práctica de forja interior. Y al mismo tiempo esto no lo hago simplemente en soledad, sino que hago una comunidad con quien encuentro en el camino que busca lo mismo. De hecho, el Sangha en su sentido último es comunidad entera con el cosmos, con el libro sagrado de Dios, el cuerpo viviente, el absoluto. Pues usar aquí distintas imágenes. Comunidad entera con todo. Y entonces aparece una ecología que no es la de los ecologistas, sino es una ecología sagrada, que tiene que ver con la hierofanía platónica. ¿Verdad? Sales de la forma mentis del ecologista, que es una forma de ideología moderna, y entras en esa ecología sacra que está en Platón, que está en la idea de la hierofanía, ¿verdad? Porque el Sangha se hace con el cosmos entero. Y entonces con la idea de Dharma, no puedo vivir fuera del Dharma, el orden del ser, la verdad de las cosas. Me lo aplico en todo y para cada pequeña cosa. Entonces, bueno, no sé si nos estamos explicando, está resultando esto un poco enrevesado para quien nos escuche, pero yo espero que con mi libro, El aullido del lobo, a ver, que lo vea aquí, bueno, estas cosas se han explicado, yo creo, bueno, de manera un poco más, quizás más clara de lo que ahora estoy aquí desarrollando así tan intensamente. Es un libro que hay que leer sí o sí. Animamos a todos los jóvenes y no tan jóvenes a que lo lean, a que se empapen, a que después de alguna manera se sientan invitados a encarnarlo poquito a poco, con lo que tengan a su mano en el día a día. Y eso es muchas veces cabalgar el tigre, ¿no? Que son imágenes Sí, como muy sí, épicas que pareciera, ¿no? muy Que uno potentes. para poder cabalgar el tigre tiene que ser una especie de avatar, que ha trascendido todo bien y todo mal, que las flechas no le atraviesan, que todo le resbala, pero no, es en tu día a día, en lo que tienes delante. Tienes 20 años y estás estudiando tu carrera, tienes 35, recién casado o soltero, lo que sea, ¿verdad? Ahí hay algo que te está invitando a tomar las espuelas, ¿no? Y Sí. cabalgar la bestia. La bestia del fin del mundo responde a tus espuelas. Estamos Bueno, yo también todos en el Kali Yuga. en el libro también, y si quieres por terminar, hay una frase un tanto herética que tiene que ver precisamente con esa idea de la vía de la mano izquierda que valga el tigre, de eso de llegado el Kali Yuga, el avatar eres tú. De antes de que ya venga la consumación de los tiempos, conviértete tú en la consumación de los tiempos. Antes de que se produzca la parusía, entonces el libro del avatar eres tú, llegado la edad oscura, el avatar eres tú. Conviértete tú en el vector de lo contrario a la oscuridad babilónica. Entonces aplícate esa enseñanza del Buda, Dharma y Sangha. Sí, entiendo muy bien por qué para algunas personas esto podría resultar herético, no es mi caso. Quien ha podido también vivir en una cosmovisión simbólica, que por cierto aprovecho también para invitar a la gente a leer el fantástico libro de Matthew Payot que edité recientemente, El lenguaje de la creación, el simbolismo cósmico del Génesis. Qué maravilla. Es Claro. una invitación al rescate de la cosmovisión simbólica, ¿verdad? Y quienes saben entender la realidad de esta forma y entendiendo que el símbolo no es metáfora y ni tampoco es menos real, sino más real que la realidad misma, podría entender por qué tu afirmación no tiene nada de herético y sí mucho de verdadero, ¿verdad? Entonces, bueno, Pues con eso esto me nos podemos quedo. quedar. Sí. Con eso nos quedamos. Bueno, oye, pues muchísimas gracias. Encantado de conversar contigo. Ojalá estas palabras resuenen. Ojalá se animen algunos a leer el libro y el libro resuene. Y si es capaz de inspirar sabiduría y fortaleza en quien lo lea o quien nos escuche, me doy por satisfecho. En mí lo ha hecho y yo soy uno más, así que ¿por qué no hacerlo con miles y miles y miles más? Invitamos a la lectura. Gonzalo, como siempre, muchísimas gracias por hacer esto posible con un poco el caos, ¿verdad? O
el estilo acelerado de vida que llevamos los dos, Buah, ¿verdad? Que vaya, Wisin vaya ya que le ha lo disparado llevamos, el sí. eco, pero No bueno, lo hemos que se ha conseguido, lo podido, hemos se ha conseguido, podido. se ha podido. Bueno, pues fuerza y honor. Fuerza y honor, un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga, Gonzalo. Gracias a ti, tío. Muchas gracias.